El calendario marca el 2026, a México despierta en un mundo donde el futuro ya no es una promesa lejana, sino una realidad que se infiltra en cada rincón de la vida diaria. Lo que nadie te dice es que este año será recordado como el punto de inflexión en el que la tecnología, la inteligencia artificial y las tensiones sociales se entrelazaron para redefinir el destino del país. No es ciencia ficción. Es el inicio de una década que cambiará todo. Al abrir los ojos en una mañana de 2026, notarás que tu casa ya no es la misma de hace pocos años. Paneles solares cubren los techos de los barrios, baterías de litio almacenan la energía de manera silenciosa, y asistentes digitales controlan la temperatura, la iluminación y hasta la seguridad del hogar. En colonias urbanas, sensores inteligentes detectan fugas de agua o problemas eléctricos antes de que los habitantes siquiera los perciban. Para muchos mexicanos, la casa del futuro llegó antes de lo esperado, pero lo que nadie te dice es que estas tecnologías todavía no alcanzan a todos, mientras unos disfrutan del confort automatizado, otros siguen luchando por tener electricidad estable o acceso al agua potable. En las calles de Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, el cambio es evidente. Los vehículos autónomos recorren avenidas principales, gestionados por sistemas de tráfico inteligentes que reducen los accidentes y optimizan el flujo. Los taxis sin conductor se convierten en una realidad cotidiana. Sin embargo, detrás de esta eficiencia se esconde un drama social. A miles de choferes de taxi, transporte público y camiones de carga han perdido su empleo. En 2026, la movilidad es más segura y rápida, pero también más desigual. Lo que nadie te dice es que la modernización deja cicatrices en quienes no logran adaptarse. El trabajo en México en 2026 vive una tormenta perfecta. La inteligencia artificial ha reemplazado tareas administrativas, contables y de atención al cliente. Muchos call centers han sido sustituidos por chatbots tan avanzados que la mayoría de los usuarios ni siquiera perciben que hablan con una máquina. Oficinas enteras funcionan ahora con softwares autónomos que procesan contratos, realizan auditorías y diseñan campañas publicitarias. El desempleo tecnológico es un fantasma real, pero al mismo tiempo surgen nuevas oportunidades en ingenieros de y a programadores de realidades virtuales, especialistas en ciberseguridad, diseñadores de experiencias digitales. Los jóvenes con acceso a educación tecnológica se convierten en la nueva élite laboral. Mientras tanto, millones de trabajadores tradicionales enfrentan la frustración de quedar relegados. El sistema educativo intenta ponerse al día. En muchas escuelas urbanas, las clases híbridas combinan experiencias presenciales con entornos virtuales inmersivos. Los estudiantes viajan digitalmente al pasado para presenciar la independencia de México o recorren simulaciones del sistema solar. Profesores apoyados por tutores de IA personalizan el aprendizaje, adaptando los contenidos al ritmo de cada alumno. Sin embargo, la desigualdad educativa se agudiza mientras colegios privados ofrecen experiencias inmersivas con cascos de realidad virtual y laboratorios digitales. Escuelas rurales siguen sin conexión estable a Internet. Lo que nadie te dice es que el futuro de la educación en México no depende de la tecnología en sí, sino de la capacidad del país para distribuirla de manera equitativa. En la salud, el año 2026 trae avances prometedores. Algoritmos de diagnóstico detectan enfermedades con más rapidez que muchos médicos. Robots quirúrgicos realizan operaciones de precisión en hospitales de vanguardia. La telemedicina se expande, permitiendo consultas a distancia en zonas rurales. Sin embargo, el acceso desigual vuelve a marcar la diferencia. En quienes pueden pagar seguros privados disfrutan de atención de primer nivel, mientras hospitales públicos siguen saturados. La tecnología existe, pero no alcanza a todos. Lo que nadie te dice es que en 2026, la salud será un espejo de la brecha social de México. El clima golpea con fuerza. Sequías prolongadas afectan al norte del país, obligando a migraciones internas. El agua se convierte en un recurso estratégico y motivo de conflicto entre comunidades y gobiernos locales. En el sur, inundaciones y tormentas tropicales más intensas arrasan con cultivos y viviendas. Ciudades como Monterrey y Guadalajara implementan estrictas medidas de racionamiento de agua. Al mismo tiempo, proyectos de agricultura vertical comienzan a florecer en grandes urbes, con granjas instaladas en edificios para producir alimentos de manera más eficiente. México enfrenta en 2026 la urgencia de equilibrar innovación y supervivencia frente a un clima cada vez más extremo. La energía avanza hacia la transición verde. El gobierno impulsa proyectos de parques solares y eólicos, mientras empresas privadas experimentan con nuevas baterías y microredes eléctricas. En algunos estados, barrios enteros funcionan de manera autosuficiente gracias a paneles comunitarios. Sin embargo, el petróleo sigue siendo parte esencial de la economía mexicana. La dualidad entre energías limpias y fósiles crea tensiones políticas y sociales. Lo que nadie te dice
es que en 2026, la transición energética será un campo de batalla económico, donde los intereses del pasado chocan con las promesas del futuro. En el ámbito cultural y social, la vida mexicana se transforma. Plataformas de entretenimiento inmersivo ofrecen conciertos virtuales de artistas internacionales, accesibles desde cualquier sala de estar. Películas interactivas permiten al espectador decidir el rumbo de la historia. Al mismo tiempo, la identidad mexicana se refleja en mundos digitales. En comunidades enteras recrean fiestas tradicionales como el Día de Muertos en espacios virtuales. La mezcla de lo ancestral y lo futurista define la cultura del 2026. Pero lo que nadie te dice es que este acceso no es universal. Mientras algunos disfrutan de la realidad aumentada, otros siguen atrapados en la brecha digital. En la política global, México juega un rol complejo. Estados Unidos continúa siendo su principal socio y a la vez competidor, sobre todo en la carrera tecnológica. China fortalece su influencia a través de inversiones en infraestructura y energía. Empresas extranjeras dominan sectores clave, desde telecomunicaciones hasta biotecnología. México se debate entre abrirse más a la globalización tecnológica o proteger su soberanía digital. Ciberataques y campañas de desinformación se convierten en parte de la vida política. Las elecciones de 2026 estarán marcadas por la influencia de algoritmos capaces de manipular la opinión pública. Lo que nadie te dice es que la democracia mexicana enfrentará uno de sus mayores desafíos, son distinguir la verdad en un mar de simulaciones. La vida diaria en 2026 está llena de contrastes. En zonas urbanas de vanguardia, familias conviven con asistentes de IA que gestionan desde el refrigerador hasta las finanzas del hogar. En contraste, millones de mexicanos todavía luchan por ingresos básicos, atrapados en empleos informales o desplazados por la automatización. La brecha social se amplía, generando tensiones y protestas en varias ciudades. Universidades y sindicatos exigen una renta básica universal como solución, mientras el gobierno experimenta con programas piloto en algunas regiones. Lo que nadie te dice es que el verdadero reto de México en 2026 no será la falta de tecnología, sino la capacidad de integrar esa tecnología de manera justa. La inteligencia artificial, los autos autónomos, la telemedicina y las ciudades inteligentes ya están aquí. El futuro no es un sueño lejano. Está sucediendo ahora mismo, pero para muchos, ese futuro sigue siendo inaccesible. Y mientras el año avanza, una sensación se instala en la sociedad. Lo visto en 2026 es apenas el comienzo, porque si este año trae tanto cambio, ¿qué ocurrirá en 2027? Quédate atento, porque lo que viene a continuación será aún más sorprendente. En el próximo capítulo, descubriremos cómo la inteligencia artificial transformará el trabajo y la vida diaria de los mexicanos de una forma que hoy parece imposible. Quédate atento, porque lo que viene a continuación será aún más sorprendente. En el próximo capítulo descubriremos cómo la inteligencia artificial transformará el trabajo y la vida diaria de los mexicanos de una forma que hoy parece imposible.